Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, algo que muchos de ustedes nos han estado pidiendo y que por fin vamos a desvelar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la televisión turca, y específicamente en los secretos que guardaban dos de sus estrellas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, el galán turco Can Yaman ha revelado un secreto que guardaba celosamente junto a la talentosa Demet Özdemir. Y aquí en este canal, vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que esta revelación podría significar para sus carreras y para nosotros, sus fans. Si aún no lo han hecho, no se olviden de darle ese botón rojo de suscribirse, y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Empecemos. Todos sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir conquistaron nuestros corazones con su química innegable en la exitosa serie Erkencikus. Desde el primer episodio, la chispa entre ellos era palpable, y se convirtió en uno de los mayores atractivos de la serie, catapultándolos a la fama internacional. Sus personajes Kandibit y Sanemayın se convirtieron en una pareja icónica, y la intensidad de su relación en pantalla hizo que muchos nos preguntáramos si esa conexión trascendía las cámaras. Y bueno, como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores de un romance en la vida real siempre están a la orden del día, y en el caso de Can y Demet, estos rumores eran más fuertes que nunca. Durante la emisión de la serie y después de ella, vimos innumerables fotos juntos, entrevistas donde se les veía cómplices y declaraciones que para muchos confirmaban lo que esperábamos. Se les veía siempre sonrientes, con miradas que decían mucho y compartiendo momentos que parecían sacados de una novela romántica. La complicidad era evidente y los gestos, las risas compartidas en los eventos promocionales, y la forma en que se apoyaban mutuamente durante las ruedas de prensa, alimentaban aún más la fantasía de una relación fuera de los sets de rodaje. Cada aparición conjunta era analizada al milímetro por miles de fans en todo el mundo, buscando pistas, confirmaciones o desmentidos. Pero, ¿qué secreto guardaban realmente? ¿Era solo la intensidad de su trabajo como pareja en pantalla, o había algo más profundo? La pregunta resonaba en foros, redes sociales y grupos de fans. La química que proyectaban era tan eléctrica, tan convincente, que la línea entre la actuación y la realidad se volvía difusa para el público. Se sentía que algo especial unía a estos dos jóvenes actores, algo más allá de la simple amistad o de la profesionalidad. Hace poco Can Yaman concedió una entrevista, y fue allí donde, de forma inesperada, lanzó la bomba. Hablando sobre su experiencia en Erkencikus y la relación que tuvo con Demet Özdemir, él mismo admitió que existía un secreto entre ellos, algo que habían acordado mantener reservado. Y aunque no lo reveló explícitamente en esa primera instancia, la sola mención de un secreto encendió las alarmas de los fans y de la prensa por igual. La comunidad seguidora de ambos artistas enloqueció con la noticia, y los medios de comunicación especializados en entretenimiento se apresuraron a investigar y especular sobre la naturaleza de esta confesión. Ahora, ¿qué tipo de secreto podría ser? Las especulaciones han sido miles, y cada una más elaborada que la anterior. Algunos pensaban que se refería a un romance que tuvieron durante el rodaje, y que prefirieron mantener en privado para proteger sus carreras o simplemente por decisión personal. La idea de un romance secreto, lleno de pasión y clandestinidad, resonaba con la intensidad de sus personajes. Otros, más románticos, soñaban con que fuera algo relacionado con un futuro juntos, quizás planes de una futura colaboración en nuevos proyectos, o incluso algo más íntimo, como un compromiso o una relación seria que decidieron ocultar al ojo público. Y no faltaron quienes pensaron que podría ser algo relacionado con el manejo de su fama, con alguna estrategia de marketing para mantener el misterio alrededor de su popularidad, o incluso con alguna anécdota divertida o peculiar que vivieron juntos y que decidieron guardar para su círculo más íntimo. Can Yaman, conocido por su carisma y su franqueza, no suele rehuir las preguntas, e incluso ha demostrado una notable capacidad para hablar abiertamente sobre su vida y su carrera. Sin embargo, en esta ocasión, su declaración tomó un giro intrigante. El secreto, según se desprende de sus palabras, estaba directamente relacionado con la dinámica de su relación profesional y personal durante la serie. Él habló de cómo protegían su conexión, de cómo cuidaban la energía que compartían en el set, y de cómo esa energía era fundamental para darle vida a Can y Sanem de una manera tan creíble y conmovedora. Entonces, ¿cuál era el secreto? La clave parece estar en la intensidad controlada.
Can Yaman ha insinuado que él y Demet Özdemir decidieron, conscientemente, mantener una cierta distancia emocional y profesional fuera de las cámaras, a pesar de la evidente química que proyectaban en pantalla. ¿Por qué? Para mantener la magia de la serie intacta. Al no exponer su relación personal de forma pública y constante, permitieron que la audiencia siguiera creyendo en la fantasía de Can y Sanem. Si hubieran sido una pareja pública y normal, con sus idas y venidas expuestas al escrutinio mediático, quizás la ilusión se habría roto para muchos espectadores. La adoración que sentían por la pareja ficticia podría haberse diluido al ver a los actores como una pareja más del montón, con sus propias complejidades y desacuerdos. El encanto de Erkenci se habría visto potencialmente afectado. Piensen en ello. En muchas series donde los protagonistas desarrollan una química tan fuerte, la audiencia se involucra tanto que quiere verlos juntos también en la vida real. Es una reacción natural, impulsada por el deseo de que la felicidad que ven en pantalla se traslade a la realidad. Si Can y Demet hubieran confirmado un romance o hubieran estado constantemente en los titulares como pareja, la atención se habría desviado de la historia de sus personajes. Habría sido inevitable que la narrativa girara en torno a Can y Demet, como pareja real, en lugar de centrarse en la evolución de Can y Sanem. Al mantener una cierta reserva, permitieron que la fantasía de la serie se mantuviera pura, y que cada escena entre ellos siguiera generando esa expectación, ese deseo y esa creencia en su amor por parte del público. Cada mirada, cada roce, cada palabra, seguía teniendo un peso especial porque se sentía dentro del universo de la serie, no contaminado por la realidad de su vida privada. Además, este secreto también podría haber tenido que ver con la protección de su privacidad. Ambas estrellas son increíblemente populares, y una relación pública, especialmente si fuera intensa, habría significado una exposición mediática constante con la consiguiente presión y escrutinio. Imaginen la cantidad de paparazzi y de rumores infundados, de juicios públicos sobre cada paso que dieran como pareja. Quizás optaron por proteger esa esfera privada, permitiéndose vivir su relación sin las cámaras encima, sin el peso de las expectativas del público. O quizás simplemente disfrutaron de una amistad profunda y una complicidad profesional sin la necesidad de etiquetarla o de someterla al juicio público. La posibilidad de tener un espacio íntimo y seguro, lejos del torbellino mediático, es un tesoro invaluable en el mundo del espectáculo. Es fascinante ver cómo los actores manejan estas situaciones. Can Yaman ha demostrado ser un profesional con una visión muy clara de su carrera. Su declaración sugiere que él y Demet Özdemir compartían una comprensión profunda de la importancia de la ilusión en la televisión. No se trataba solo de actuar, sino de crear un universo creíble para sus seguidores, de construir una fantasía que cautivara y emocionara. Habían entendido que en el arte de contar historias, a veces el misterio y la anticipación son tan importantes como la revelación. Podríamos incluso pensar que este secreto era una forma de mantener viva la llama de la expectativa. Al no darles a los fans todo lo que querían, mantenían esa curiosidad, esa necesidad de verlos juntos de nuevo, de especular sobre su relación, de seguir invirtiendo emocionalmente en la pareja. Y en el mundo del entretenimiento, la expectativa es un ingrediente clave para el éxito y para mantener el interés del público a largo plazo. El público se mantiene enganchado no solo por lo que sucede, sino también por lo que imagina que podría suceder. Lo interesante es que a pesar de esta reserva a la que Can se refiere, la conexión entre ellos siempre se sintió real. La pasión, la ternura, las miradas cargadas de sentimiento, la vulnerabilidad que mostraban en sus escenas más íntimas, todo era tan auténtico que era difícil creer que hubiera una estrategia detrás. Pero quizás precisamente esa estrategia era la que permitía que la autenticidad brillara tanto en pantalla. Al no estar forzando una relación pública, permitieron que la naturalidad fluyera, que la complicidad se manifestara de forma orgánica y genuina en cada interacción. El secreto no era la ausencia de sentimiento, sino la gestión de su exposición. Can Yaman, en sus recientes declaraciones, ha sido muy cuidadoso al no entrar en detalles escabrosos ni en confesar un romance secreto y apasionado. Más bien, ha hablado de un pacto, de una comprensión mutua para salvaguardar la esencia de su trabajo conjunto. Ha dicho que ambos eran conscientes de la importancia de la energía que generaban como pareja en pantalla y que decidieron protegerla. Esta protección implícitamente significaba no mezclar demasiado la vida privada con la profesional. O al menos no exponer esa mezcla al público de una manera que pudiera diluir el impacto de su actuación. Era una forma de salvaguardar la magia que habían creado.
Para los fans, esto puede ser un poco agridulce. Por un lado, es reconfortante saber que la química que vimos era tan poderosa que merecía ser protegida. Da una nueva dimensión a su trabajo, realzando su profesionalidad y su dedicación al arte. Por otro lado, siempre queda esa duda, ese y sí. La posibilidad de que hubiera un romance real y que simplemente decidieran ocultarlo por motivos estratégicos, deja un pequeño rastro de melancolía en aquellos que soñaban con verlos juntos también fuera de la pantalla. Pero creo que la grandeza de esta revelación radica en la profesionalidad de Can Yaman y presumiblemente de Demet Özdemir. Demostraron que se puede tener una conexión profunda, una química innegable, y aún así, mantener los límites profesionales y personales de una manera que beneficie al arte y al público. Y aquí es donde reside el verdadero arte de la actuación. Can y Demet no solo interpretaron a Can y Sanem, sino que se convirtieron en ellos para nosotros, la audiencia. Vendieron la ilusión de un amor verdadero con tanta convicción que nos hicieron creer en él. Y si para lograr esa inmersión total, para que esa fantasía fuera lo más potente posible, tuvieron que guardar un secreto sobre su relación fuera de cámaras, entonces, en retrospectiva, su decisión fue magistral. Fue una decisión artística, una elección consciente para servir a la historia y a sus personajes. Consideremos también el impacto que tuvo Erkenci a nivel mundial. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se vendió a muchísimos países, generando una base de fans global masiva y apasionada. Mantener esa ilusión, esa atmósfera romántica y envolvente, era crucial para la expansión de la serie y para consolidar su legado. Cada vez que un fan veía una nueva escena, quería que fuera perfecta, que estuviera llena de esa química que los había enamorado. Si esa química hubiera sido empañada por la realidad de su vida privada, el impacto internacional de la serie podría haber sido menor. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Can Yaman sigue cosechando éxitos en su carrera, con proyectos en Italia y otros mercados internacionales que lo consolidan como una estrella global. Demet Özdemir también está brillando con luz propia en nuevas producciones, demostrando su versatilidad y talento. Esta revelación, lejos de eclipsar sus carreras, parece añadir una capa más de admiración por su profesionalismo y su capacidad para crear magia en pantalla. Les otorga un aura de inteligencia y maestría en su oficio. En definitiva, el secreto que Can Yaman ha revelado con Demet Özdemir no es tanto un escándalo o una confesión de amor prohibido, sino más bien una estrategia consciente y profesional para proteger la ilusión de una de las parejas televisivas más queridas de los últimos tiempos. Es un testimonio de su dedicación a su arte, a su audiencia y a la integridad de la obra que crearon juntos. Han demostrado que a veces, lo que no se muestra es tan importante como lo que se muestra. Han jugado un juego de misterio y anticipación, y lo han hecho con maestría, elevando la experiencia del espectador a otro nivel. Y nosotros como espectadores, nos quedamos con la satisfacción de haber sido testigos de una conexión genuina en pantalla, y ahora, con la comprensión de la inteligencia y el profesionalismo que hubo detrás de esa chispa innegable. Es un recordatorio de que la magia de la televisión a menudo reside en esa delicada línea entre la realidad y la fantasía, y que a veces, los actores más talentosos son aquellos que saben cómo mantener esa línea en perfecto equilibrio, ofreciéndonos no solo historias, sino experiencias. Ha sido un placer desgranar este intrigante secreto con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. ¿Qué piensan ustedes de esta revelación? ¿Creían que había algo más entre Can y Demet? ¿Les parece una estrategia inteligente por parte de los actores para preservar la magia de Erkenci? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas turcas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse para más contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.